Marcela, y tienen mucha razón nuestros médicos, muchos de ellos verdaderas eminencias de la medicina, que tienen todavía muchos conocimientos que trasladar a los jóvenes médicos ecuatorianos. Quizá, pues sí, algunos de ellos deban salir, pero no estamos de acuerdo en la forma. Por eso es importante la siguiente entrevista que voy a tener a continuación, que rescata algo muy importante, la necesidad de dialogar en nuestro país. Tenemos que cambiar esta manera de hacer las cosas. Hay que invitar a todos a dialogar para poder llegar a distintos acuerdos. Blasco Peñerrera, presidente del Comité Ecuatoriano Empresarial, muy buenos días, bienvenido a la mañana 24 horas. ¿Es posible dialogar en el Ecuador? Buenos días, Janet. Es posible y vamos a intentar institucionalizar el diálogo como una herramienta de fortalecimiento de la democracia. Porque el diálogo no solamente es hablar, sentarse en una mesa y hablar, sino escuchar sobre todas las cosas. Por algo tenemos dos oídos y una boca. Tenemos que escuchar el doble de lo que hablamos. Y escuchar asumiendo una posición de humildad, reconociendo que la otra persona puede saber o debe saber más de lo que yo sé y que por lo tanto mi conocimiento va a ser enriquecido con ese conocimiento, con esas experiencias. Ahora, para poder dialogar en nuestro país también hay que renunciar a distintas posturas que distintos grupos han asumido. Hoy estamos en unos extremos que no nos permiten precisamente escuchar más que hablar. Queremos hablar y hablar y decir nuestras posiciones y no estamos dispuestos a escuchar a los demás. ¿Cómo ve ese camino? ¿Es posible en el momento actual invitar a los actores políticos y sociales a renunciar a sus posturas? Primero, yo quisiera hablar en primera persona. Yo debo aceptar que el sector privado productivo y yo personalmente he asumido posiciones de así, he asumido posiciones de falta de tolerancia, causadas por una suma de circunstancias, causadas por el agotamiento, por la fatiga de tratar de pensar en los mejores intereses del país, y encontrarnos con posiciones adversas, con posiciones intolerantes. Hay que renunciar a eso, hay que acudir al diálogo de una manera humilde y dando el ejemplo, sin duda alguna vamos a cosechar mañana o pasado mañana posiciones similares que nos van a permitir fortalecer esto, que hoy día inicia con una meta o con un objetivo muy ambicioso que es el de constituir este instrumento o esta institución para el largo plazo, no solamente pues para hoy, mañana, 15 días. Nos hemos puesto un plazo de al menos 2 años para que puedan ser tratados con seriedad los temas que más nos preocupan al país, al Estado, los temas que tienen que potencializarse con la participación de todos los sectores para poder dibujar un Ecuador mejor, un Ecuador posible. ¿Cuáles son los temas sobre los que debemos dialogar en un inicio? Mira, vamos a comenzar con 10 temas: rol del Estado, género y minorías, pobreza y equidad, globalización, educación, movilidad y migración, seguridad social, medio ambiente, libertad de expresión y seguridad ciudadana. Estos son 10 temas que van a formar parte de las primeras 10 mesas de trabajo, a los que se sumarán todos los otros temas importantes que hay, que son muchos. La agenda es prácticamente inagotable, pero el espíritu también es inagotable. Y estamos seguros que en estos 2 años vamos a poder hablar mucho, dialogar mucho, llegar a muchos consensos para entregar a la sociedad, al país, una serie de documentos que nos permitan llegar a un consenso para construir esas bases de ese Ecuador mejor. Este diálogo sobre Ecuador, el diálogo en Ecuador es posible. Han sido convocados varios sectores y empieza hoy y durará 2 años, como usted lo acaba de decir. ¿Quiénes han aceptado en principio participar de este diálogo? Muchísimos sectores, ¿no? Muchísimos sectores. El sector sindical, el sector de la representación de los trabajadores, intelectuales del país, la academia, las universidades, organizaciones representantes de las minorías, sectores indígenas y afroecuatorianos, sectores representantes de organizaciones estudiantiles, de minorías en el país, repito, parte del sector oficial o del gobierno. Recibimos el día de ayer una excusa, una nota muy amable del presidente de la República deseándonos éxitos, pero excusándose de participar porque tiene un gabinete itinerante en Cariamanga. Y esto es muy saludable, que él reconozca el diálogo. Hace poco yo hablé con el vicepresidente, él se comprometió a sumar
sumarse al diálogo Ecuador Posible, pero me expresó que tenía que viajar a la investidura de nuestro cardenal en Roma. Es decir, vamos a ir sumando. Qué tranquilidad saber, porque pues la información que de alguna manera había trascendido era en el sentido de que habían puesto una serie de excusas y que el gobierno pues no iba a enviar como representantes digamos de alto nivel para poder participar en este importante diálogo, para sentarse a conversar. Pero Blasco, quiero hacer contacto en este momento, quiero dar el paso a mi compañera Liz Valareso, tiene una pregunta para usted. Liz, adelante. Gracias, Janet, muy buenos días. Sí, Blasco, y es saber cómo van a manejar los resultados que arrojen estos diálogos. ¿Se va a establecer algún tipo de documento que será remitido a quienes hayan participado y quizás también al primer mandatario, porque como ya decíamos, se necesita tener esa apertura para poder dar paso a los cambios que se sugieren a través de esos diálogos? Así es. Yo quisiera, como parte de la respuesta a su pregunta, recordar que el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, el día de ayer, 18 de noviembre, que fue el Día de la Filosofía, nos recordó que es deber de todos fortalecer nuestras sociedades a través de la razón y del diálogo. Por lo tanto, es nuestro deber el reproducir lo que se va a decir, a lo que se va a llegar en todas las mesas temáticas, y para ello tenemos la garantía de la generosa participación, porque son nuestros aliados estratégicos, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y la Escuela Politécnica del Litoral. Tomar eso, sintetizar y distribuir esta información, por supuesto, comenzando con el Presidente de la República, a toda la sociedad. Informar de los pasos que vamos dando y de los avances que se van consiguiendo. ¿Y cuál es el resultado final o la meta que ustedes han puesto al término de estos 2 años que durará este proceso de Ecuador, un diálogo posible? Haber agotado los temas más importantes que nos preocupan, que le preocupan al país, y comenzar un proceso de concertación para dibujar en ese momento el Ecuador que todos queremos, juntos. Yo creo que ya hemos vivido demasiados días de desunión, de agresión. Ahora es momento de abrazarnos, de juntarnos, de pensar positivamente. Este país es posible, si es que todos hacemos que sea posible, si es que todos participamos activamente, si es que todos tomamos una acción y una actitud frente a la vida distinta posiblemente a la que hemos tenido, distinta a la que nos ha llevado. ¿Cómo hacemos, digamos, esta reunión que empieza hoy, vuelve a reunir a los grandes líderes nacionales, líderes de opinión, empresarios, representantes del gobierno, pero yo creo que esa falta de diálogo se evidencia en absolutamente todas las instancias de nuestras vidas como seres comunes y corrientes, como ecuatorianos, ciudadanos comunes y corrientes. ¿Cómo contagiar a todos los demás para que todos entendamos que desde el ámbito más pequeño debemos dialogar? Janet, yo creo que lo más importante aquí es, asumiendo esa posición de humildad, ¿no es cierto?, dar el ejemplo. Y dar el ejemplo y mantener activo este espacio, porque si es que hacemos esto y se agota, entonces habremos agotado una institución valiosísima como es el diálogo. El presidente César Gaviria, a quien tú entrevistaste y a quien le preguntaste cosas tan importantes, que tiene una experiencia no solo como expresidente de Colombia, sino como secretario general de la OEA en momentos cruciales de América Latina. Es una persona que cree en el diálogo como único instrumento de solución de los conflictos de las sociedades, y a eso ha dedicado su vida. Por lo tanto, esta es una tarea de continuidad, de perseverancia. Para quienes creemos o para quienes practicamos competencias de largo aliento, esto es una maratón y posiblemente es la carrera más importante de nuestra vida, porque es reencontrar a nuestro país en un momento crucial, cuando otros países de América Latina han dado un salto gigantesco y se proyectan hacia el mundo como los grandes ejes del desarrollo económico, y nosotros estamos a la saga y vamos a llegar a esas instancias pronto. Yo no puedo decirte cuándo, pero pronto. Y espero que hoy sea el primer día de ese nuevo enfoque que tenemos que asumir en nuestras vidas. En esta necesidad de que todos cambiemos posturas y dejemos de lado esos pronunciamientos o esas posiciones extremas, le vamos a pedir a través de estas reuniones y de este diálogo ampliado al presidente de la República que dé su ejemplo también. Pues él ha manifestado muchas veces que tiene su estilo, pero ese estilo no es muy positivo para nuestro país. Es un líder importante que está dando mal ejemplo.
Con nuestro ejemplo de tolerancia, con nuestro ejemplo de educación, con nuestro ejemplo de amor al país, esperamos influir en otros. Por supuesto, en el primer ecuatoriano, que es el presidente de la República, a quien hay que reconocerle muchas cosas, muchas virtudes, muchos aciertos en su gobierno, y a quien seguiremos criticándole respetuosamente en lo que no consideramos que es correcto, porque esa es la democracia. Y si es que él ha tenido actitudes intolerantes que han llevado a momentos de fricción graves, yo pienso que eso es lo que ya pasó. Tenemos que pensar en el futuro, en lo que puede pasar, y esperamos que lo que pase en estos 700 días que le quedan al gobierno sea mucho mejor que lo que ya pasó, partiendo justamente de una actitud tolerante, de una actitud respetuosa, que esperamos comenzar a demostrarla nosotros desde nuestros actos y con nuestra voluntad. La invitación queda hecha para todos los ecuatorianos. A partir de hoy empiezan estas mesas para invitarnos a todos a dialogar para resolver todos los problemas que nos aquejan. Ya depende de cada uno de nosotros si atendemos este llamado y aplicamos las enseñanzas que trasciendan en nuestra vida diaria. Muchísimas gracias, Blasco Peña Herrera, por estar esta mañana aquí. Vamos a hacer un corte comercial, pero no se vayan, tenemos más información.